Hola, ¿cómo estamos? Pues vamos a hablar de la biografía de Simone de Beauvoir. Esta mujer que va a ser la pareja de Sartre, ya comentamos lo referente a Jacques Sartre, que era uno de los filósofos que estaba participando en todo ese movimiento que habíamos visto de la ocupación, en la que los músicos, los filósofos, los escritores habían hecho su aportación para toda esa liberación que se estaba dando en Francia. Aquí van a empezar a desfilar todos estos personajes. Ya habíamos hablado, pues, desde el general Charles de Gaulle, que había hecho toda esa red para poder hacer esa liberación de París, Francia, donde estaban los alemanes, y que por medio de todos estos personajes que van apareciendo, tanto en la música como en las óperas, esos teatros de la ópera que estaban en Francia, en las que se empezaban a hacer argumentos basados en todas esas vivencias que se había tenido, pues aquí Sartre, a nivel de la filosofía, va a plasmar todos esos pensamientos y las teorías del existencialismo. Aquí vamos a ver que esta mujer, Simone Lucie Ernestine Marie Bertrand de Beauvoir, conocida como Simone de Beauvoir, fue una filósofa, profesora, escritora y activista femenina francesa, autora de novelas, ensayos, biografías, monografías sobre temas tanto políticos, sociales y filosóficos. Ella va a nacer el 9 de enero de 1908 en París, en el sexto distrito, y va a morir el 14 de abril de 1986, también en Francia, en París. Todas sus situaciones que se van haciendo y influenciadas por Jean-Paul Sartre, por Nietzsche, por Martin Heidegger, por Mary Wollstonecraft y más, van a ir haciendo toda esa forma de su pensamiento en las que se va a ir viendo ella, pues, plasmada toda esa forma de su desarrollo. ¿Quién es Simone de Beauvoir? Ella, esa filósofa que va a estudiar en la Universidad de Sorbona de París, ahí va a conocer a Jacques Sartre, y que en un futuro va a ser su pareja. Ellos nunca se casaron porque la ideología de Sartre no tenía visualizada la relación de esposa, y ella también pues manejaba esos conceptos. Entonces su relación siempre estuvo al margen de hacer un hogar, aunque dilató toda la vida, porque sus pensamientos eran totalmente comunes. Toda esta forma como de filosofía, porque ella en esta universidad va, en la Universidad de Soborna, va a estudiar la carrera de Filosofía y Letras, que incluye entre los grandes pensadores existencialistas del siglo XX, está considerada. Pensadores existencialistas, la escritora francesa publica en 1949 un libro que todavía hoy es una obra referente dentro del movimiento feminista, y que vamos a ir viendo que cuál fue la importancia que tiene ella. Se trata de una escritora, profesora de filosofía, que se caracterizó por defender todos los derechos humanos. Es precursora del feminismo, y tal como lo conocemos hoy en día, además de su obra El segundo sexo, que es uno de sus libros en el que se va a ir viendo toda esa forma de su pensamiento
de lo que ella pretendía, vamos a ir viendo cómo todos los estudios que ella realiza. Ella fue maestra docente y va a estar casi 43 años dedicados a la docencia. En 1929, cuando estuvo en la Universidad de Sorbona, ahí conoce a Jacques de Sartres. En 1929, ahí es donde se conocen. Esta memoria de una mujer formal y de su libro Tiempos Modernos, que lo va a escribir más adelante en 1940, decía: todos los hombres son mortales. Que así hay un libro que ella escriba una tesis, va a hablar sobre el feminismo, que dice que es una forma de vivir y defender los derechos colectivamente, y va a formar una liga de los derechos de la mujer contra el concepto del aborto en París. Cuando muere Sartres, ella hace un comentario, ella dice: la muerte de él no nos va a separar, pero la muerte mía tampoco nos va a unir, refiriéndose a todos esos conceptos existencialistas que tenía, sus principales teorías del feminismo, que van a ir haciendo la obra y la base del feminismo en esta forma de su pensamiento. Ella va a nacer de una familia de clase acomodada, burguesa, intelectual, y que defiende las causas de la izquierda. Todos esos conceptos históricos de esa óptica existencialista que venían manejando, y que se va a ir plasmada y resumida en el libro de Tiempos Modernos, que se va a ir desarrollando a la mitad del siglo XX, en la segunda mitad. En 1949, cuando hace el libro El Segundo Sexo, que es un ensayo, una tesis, que elabora una historia social de la mujer, de la presión que ejerce el hombre sobre ella, confinada únicamente a tener labores del hogar, y es excluida de todos los procesos de productividad. Como dicho, que la mujer únicamente sirve para ser una persona procreativa, para que no se extinga la especie. La mujer, en estas formas, basado en su libro del Segundo Sexo, dice que la mujer no es libre, porque únicamente está replegada a las cuestiones biológicas y con los conceptos machistas y psicoanalistas con las que es observada. Aquí va dando toda esta aportación de la vida social, cómo debe ser el objetivo de la mujer, de la liberación de su sexo. Y ella lo compara, que dice que la lucha de la mujer es como la lucha de las clases sociales, y comparada con ella, para que se den cuenta más o menos qué tan difícil es ese concepto, porque así visto de lejos, pues se ve como que nada más es una causa que buscan las mujeres. No, son conceptos que están marcados, bien definidos, cuáles son sus funciones en todos esos derechos que ella está ejerciendo, de buscar la igualdad del sexo, tanto en cosas políticas o laborales. Y el hecho de ser mujer la acondiciona, esas contribuciones, ¿a qué? A que sea nada más esposa, madre, hijo de un varón. Toda esta reconquista que se tiene que hacer en el concepto de mujer para buscar su identidad. Toda esa socialización que se va marcando a través de socializar y de educar, los conceptos en los que va a estar encajonada el concepto de lo que es una mujer. Y aquí se va haciendo como la mujer tiene que ir buscando todas esos dogmas, y lo va a plasmar en su libro El Segundo Sexo.
Todas estas situaciones en las que ella participó militando tanto en cosas socialistas como feministas y los derechos de la mujer, la figura fundamental en los estados filosóficos y de conceptos del feminismo en toda la segunda mitad del siglo XX. Pues todo esto que se va viendo nos va haciendo que nosotros tengamos esa idea clara de quién fue esta activista. Una activista que para su época estaba pues muy adelantada a su tiempo. Autora de novelas, ensayos, biografías, monografías sobre temas políticos y que va a ir haciendo que tenga todos esos conceptos de la historia del feminismo, teniendo las corrientes filosóficas del existencialismo del filósofo Jean-Paul Sartre, que fue su pareja, como ya habíamos dicho. Ella va a morir el 14 de abril de 1986 a la edad de 78 años en París, Francia, y dicen que su muerte fue causa de una neumonía. Todos estos ocupaciones que ella va teniendo a través de su recorrido en su vida, como ser filósofa, política, periodista, novelista, autobiógrafa, ensayista y activista política, diarista, escritora de cartas, filosofía, críticos literarios y escritores, entre otros. Su área en realidad era la filosofía y el ensayo, la autobiografía y la novela, el feminismo y el existencialismo, y los movimientos que ella va a hacer. Ella es una persona que tiene los conceptos del ateísmo, como los tenía Sartre. El feminismo y el existencialismo son los movimientos, y su seudónimo era Le Castor. Sus obras más notables son Los mandarines, Para que la acción, El segundo sexo y La fuerza de las cosas. Los premios que ella va a recibir es el premio Goncourt en 1954, el premio Jerusalén en 1975 y un premio austriaco sobre literatura Europa en 1978. En su juventud ella va a nacer en ese piso familiar, como habíamos comentado, situado en un boulevard Raspail, que está en París. Va a salir de un marco de familia burguesa con moral cristiana muy estricta. Era hija de Georges Bertrand de Bourbois, que trabajó un tiempo como abogado, y era un actor aficionado, y Françoise Brasseur, que es su mamá, una mujer profundamente religiosa. Ella y su hermana pequeña Hélène de Beauvoir, con quien mantuvo siempre esa estrecha relación, que fueron ellas educadas pues en colegios católicos. Fue escolarizada desde los 5 años de edad, donde solía enviar a las hijas familiares todos los burgueses. Su hermana menor, Hélène de Beauvoir, conocida como el apodo de Popetl, la siguió 2 años más tarde. Desde su niñez, Beauvoir destacó por sus habilidades intelectuales que hicieron que se acabase cada año el primer lugar en su clase. Compartía brillantez escolar con Elizabeth Laicón, llamada La Sasa, en la autobiografía que escribió Beauvoir, que se convirtió rápidamente pues en una de sus mejores amigas. Desde toda su adolescencia, y por otro lado, se rebelaba contra la fe familiar, declarándose atea ya desde esa época y considerando que la religión era una manera de subyugar al ser humano. Después de la Primera Guerra Mundial, su abuelo materno, Gustave François, entonces presidente del Banco del Mausset, presenta la quiebra, lo que precipitó a toda la familia al deshonor y a la vergüenza. Como consecuencia de esa ruina familiar, los padres de Simón se vieron obligados a abandonar la residencia señorial que estaba en Boulevard Raspail
y a trasladarse a un apartamento oscuro, situado en un quinto piso, sin ascensor en las calles de René, George de Beauvoir, que había planeado vivir con el dinero de su esposa y de su familia. Viendo así sus planes defraudados, la culpa que sintió entonces Francois no lo abandonó nunca a lo largo de su vida, y la dote desaparecida se convirtió en toda esa vergüenza familiar que tuvo. La pequeña Simone sufrió la situación y vio cómo la relación tanto en sus padres se deterioraba poco a poco. El hecho importante de su nacimiento, de las ideas políticas femeninas que se había hecho Simone, toda su infancia sería marcada por el hecho de haber nacido mujer, pues su padre no le escondió el hecho de que hubiera deseado que ella hubiera sido un hijo hombre. Con el sueño de que se hubiera cursado estudios de la prestigiosa Escuela Politécnica de París, muchas veces le comentó a Simone: «Tienes el cerebro de un hombre». Con su esposa compartía la convicción de que, dada la mediocre condición económica en la que ellos se hallaban, la familia, la única esperanza de mejorar socialmente para los dos era que sus hijos estudiaran. Los Beauvoir veneraron ese concepto de la educación. A veces iban pues de vacaciones a menudo a Saint-Hyacinthe, que era una propiedad situada en un parque fundado alrededor de 1880 por sus abuelos. Ernesto Beltrán de Beauvoir fue adquirido a principios del siglo XIX por su bisabuelo Narciso Beltrán Beauvoir, y de Boy narró en esos tiempos que su vida pues fue muy feliz, porque era una joven pues formal, con el contacto de estar con toda esa naturaleza a su alrededor, donde ella hacía largos paseos en el campo, hicieron surgir todo ese espíritu de joven. Simone lo ambicionó de un destino fuera de lo común, comentaba ella. Con solamente 15 años, que ya estaba decidida sobre la forma de este destino, ella quería ser escritora. Tras haber aprobado el bachillerato, ocurrido en 1925, de Beauvoir empezó sus estudios superiores en los institutos católicos de París, instituciones religiosas privadas a las que solía asistir las muchachas de las buenas familias, y allí complementó toda su formación, tanto en matemáticas, mientras que ampliaba su formación literaria en el Instituto Saint-Mary. Tras sus primeros años universitarios en París, logró certificado de matemáticas generales, literatura y latín. Ya en 1926 se dedicó al estudio de la filosofía, y va a ser en junio de 1927 donde obtuvo su certificado de filosofías en letras generales. Tras todos estos reconocimientos, acabó haciendo su licenciatura en letras con especialización en filosofía en la primavera de 1928, tras haber aprobado también su certificación de ética y psicología. Sus estudios universitarios, incluidos en 1929, y la redacción de una tesina sobre Leslie Repney, culminaron sus estudios pues superiores. Tras haber sido profesora agrega de filosofía en 1929, Beauvoir, o el Castor como era su apodo que le dio su amigo René, y que Sartre siguió usando como un juego de palabras entre Beauvoir en inglés, se preparó para ser profesora titulada. Su primer destino fue Marsella. Sartre obtuvo a su vez un puesto en Le Havre en marzo de 1931, y las perspectivas de separarse de él destrozó a Beauvoir, porque pudieron ser nombrados en ese mismo instituto. Allí es donde lo conoce. Sartre le va a proponer que se casen, a lo que ella se negó, y
la fuerza de las cosas, donde ella explica el por qué lo hizo y que más adelante empezaron a tener esa comunión, porque Sartre tampoco quería casarse. Ella decía, tengo que decidir que no pensé en aceptar aquella propuesta ni un segundo. El matrimonio multiplicado por 2 las obligaciones familiares y todas las faenas sociales, al mortificar nuestra relación con los demás, había alterado fatalmente lo que existía entre nosotros dos si yo lo hubiera aceptado. El afán de preservar mi propia independencia no pesó mucho en mi decisión. Me habría parecido artificial buscar en la ausencia una libertad que con toda sinceridad solamente podía yo encontrar en mi cabeza y en mi corazón. Y de esta forma también decidió no tener hijos. Al año siguiente logró acercarse a Sartre al ser trasladada a Rouen, donde conoció a Colette, que ejercía también como profesora del mismo liceo, donde va a hacer más adelante todo el pacto de unión entre Sartre que le permitía conocer estas situaciones. Aquí vamos a ir viendo cómo ese grupo de amigos que se les llama entre ellos la pequeña familia permanecieron unidos hasta la muerte de sus miembros, que pese a todas las intenciones ligeras de los conflictos sería la que atravesaron, porque poco antes de la Segunda Guerra Mundial la pareja Sartre y de Beauvoir fue destinada a París, que ocurrió en 1936 hasta el 38. Enseñó en el Liceo Molière, en el que fue despedida tras haber establecido una situación. Toda esta situación que se va a ir haciendo en todas sus novelas y donde va a ir explicando, es donde la escritora queda comprometida y va a ir haciéndose hasta la muerte de Sartre en sus últimos años, que esto ocurriría cuando muere Sartre en 1980, donde publicó en 1981 La ceremonia del adiós, donde relata los 10 últimos años de vida de su compañero sentimental, aunque detalles médicos e íntimos de la vida de la filosofía fueron mal recibidos por muchos de sus seguidores. Este texto se complementó con la publicación de sus conversaciones con Sartre, grabadas en Roma entre agosto y septiembre de 1974. En estos diálogos, Sartre reflexionaba sobre su vida y expresaba algunas dudas sobre su producción intelectual. Al publicar esta conversación íntima, Beauvoir pretendió demostrar con su difunta pareja había sido manipulada el filósofo y escritor francés Benny Lévy, que hizo que Sartre reconociera una cierta inclinación religiosa en el existencialismo, pese a que Sartre y los demás existencialistas hubiesen proclamado siempre que el ateísmo era uno de los pilares del existencialismo, tanto para Beauvoir como para Sartre, y que no disponían de la plenitud de su capacidad intelectual cuando habían sostenido este debate, que estaba en la situación de enfrentar filosóficamente a este texto. Pues aquí hablamos algo de lo que se estaba manejando a nivel de todos los filósofos que al morir Sartre empezaron a, se puede decir, a desvirtuar muchos conceptos que él había hecho, pero que habían quedado escritos y que todavía vivía Simone de Beauvoir y que los pudo desmentir. Esto ha sido todo por hoy y nos veremos en la próxima biografía.